Hola, ¿Cómo estás, Sara? muy bien. Qué ¿Cómo estás tú, Su? bien, bien. Gusto verte por acá. Bueno, me parece que todos acá hablan español, entonces voy a intentar presentarte en español, aunque practique en inglés. Ana Beatriz García es nuestra curadora basado en Buenos Aires, Argentina. Ella es originalmente de Caracas, Venezuela. Ella estudió arte, historia de arte, museología y también crítica y conservación de arte en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en muchas galerías bastante prestigiosas, incluso la Galería Freitas en Caracas. Ya lleva años viviendo en Buenos Aires. Trabajó por años en el Museo de Arte Latinoamericana de Buenos Aires, en Malva. Entonces, si estás visitando a Buenos Aires y quieres ver arte, eso es el museo que normalmente vas. Entonces, antes podías ir a ver a Ana, pero ya no, porque está trabajando con nosotros. Estoy muy, muy contenta que Ana juntó a nuestro equipo. Es un placer siempre trabajar con ella. Y Ana va a guiar la entrevista con Belén. Entonces ahora déjame invitar a Belén. Belén, ¿recibiste el invite? Hola Pablo, hola Raquel, hola Pedro, Andrés. Ay, Hola, Hola. Belén, ¿cómo estás? ¿cómo están? Bien, bien. Belén es una artista bien joven, muy talentosa, basado en Mendoza, Argentina. Y hoy va a contar su historia. Adelante. ¿Cómo Perfecto, están? bueno, hola. Su, muchísimas gracias por esas palabras muy lindas. Pero bueno, no estamos acá para hablar de mí, sino de Belén, nuestra primera invitada de esta sección, como mencionaba Su. Van a ser unos lives que vamos a transmitir los días lunes, en las tardes, noches, dependiendo del país donde nos sigan. Y bueno, como les decía, la primera invitada es Belén. Belén, un placer que participes Un en este placer. original con nosotros. Bueno, Belén, para darles una breve presentación, es una artista argentina emergente, específicamente de la zona de Mendoza. Ella se está insertando, digamos, en el circuito de arte nacional e internacional. Tiene una propuesta hermosísima, con tendencia a la abstracción lírica, podría decirse. Algo que me resulta súper interesante de la obra de Belén es que ella, a la par de ser artista visual, también es profesional y una apasionada de la música. Por lo que ella constantemente está tejiendo puentes, está como construyendo vínculos entre estas ambas manifestaciones. Ella desde procesos creativos, desde la composición, desde la configuración misma de la obra, eh, ella está siempre estableciendo estos dos vínculos entre las manifestaciones, pero por supuesto que queremos escucharlo de ti directamente. Bienvenida y me encantaría comenzar, eh, y que nos cuentes sobre la infancia, digamos, cómo era esa relación de tu familia con el arte y esa Belén chiquitita. ¿Recuerdas más o menos a qué edad comenzaste a involucrarte con el arte? Sí, bueno, primero que nada, gracias por invitarme, gracias por estar acá, un placer. Eh, Mirá, mi mamá es profesora de lengua y literatura, podría decirse que es poeta porque escribe mucho y yo desde muy chiquita escribía, dibujaba. eh, bueno, también me gustaba tocar la guitarra, o sea, a los 13 años empiezo a tocar la guitarra de forma autodidacta, porque en mi casa había una guitarra.
Entonces siempre he tenido una conexión con el arte muy fuerte. Mi papá también era restaurador de muebles, digamos, hacía pátinas, y eso, siempre he estado entre pinturas, poesía y música, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, empiezo tocando la guitarra, y a los 19 años entro a estudiar artes visuales en la Universidad Nacional de Cuyo, donde, bueno, ahí estuve un año más o menos. Bueno, por ahí, no sé qué más puedo contarles, pero para mí, digamos, la pintura es un juego, el arte en sí es un juego en esto de ser siempre como un niño, ¿no? Que experimenta el arte desde un lugar inocente, si se quiere, o eso, de juego. Sí, sí, es bastante evidente en tu obra encima, esa característica de lo lúdico, ¿no? Voy a leer, si me permites, una cita que tomo Sí. de tu statement como artista. Dice así: así como la música me lleva a la improvisación y a un estado de trance, la línea me lleva a la abstracción. ¿Registras cuál es tu proceso creativo? Digamos, ¿tienes algún ritual o algo parecido a la hora de crear específicamente en el área visual, digamos? Bien, bueno, en el área visual tengo diferentes procesos creativos. A veces lo hago a través de la palabra. Por ejemplo, ahora estoy como copada con esto del amor, de qué es el amor, de cómo nos identificamos con el amor, de qué significa amar. Y la otra vez se me ocurrió una pregunta, así decir, bueno, a ver, díganme objetos que les haga representar el momento en el que ustedes han sentido amor o han experimentado ese sentimiento. Y todos esos disparadores de las respuestas que me da la gente, de cosas que hablo con mis amigos y demás, termina, digamos, siendo un disparador para la obra, para crear la obra, digamos. Bueno, no sé si lo dice ahí, pero me gusta muchísimo, por ejemplo, desconstruir objetos. Siempre que me siento a pintar, por ejemplo, no sé, agarro un vaso, ¿no? ¿Cómo dibujo ese vaso? ¿Cómo lo puedo romper a ese vaso? Y ahí es cuando aparece la improvisación, digamos, ahí es cuando la línea, por decirlo de alguna forma, empieza a llevarme a la abstracción, ¿no? O agarro, no sé, una lámpara, una silla, o mi gato, que a veces está acá en el estudio jugando con el cordón, y entonces empiezo a mezclar todos esos elementos, y ahí es cuando la composición me lleva, digamos, a donde quiere, de una forma. Y para mí tiene mucha analogía con la forma en la que yo también tengo de hacer música. A mí me gusta mucho el jazz, el blues, el funk, el soul. eh, y bueno, para mí la improvisación es fundamental en la música, digamos. Creo que las dos cosas son parte de lo mismo. Sí, yo recuerdo cuando estaba haciendo el arqueo que hago siempre, recuerdo que cuando me topé con tu obra, me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Que tienes como cierto parecido a el proceso creativo de, no sé, artistas como Kandinsky, por ejemplo, que vincularon siempre la representación visual con la composición musical. ¿Recuerdas si tienes alguna otra influencia? Eh, no sé, algún pintor o quizás músico también, ¿por qué no? Uf, sí, sí. Bueno, Kandinsky justo viste en el clavo. El primer libro de ilustración de Kandinsky me llega cuando yo tenía unos 12, 13 años. Y después, bueno, Martín Villalonga, que ustedes lo conocen, Sí, él ha forma sido parte de la plataforma también.
Bueno, él ha sido una influencia en mi vida fundamental, digamos. Él es un artista de arte abstracto y bueno, él me ha llevado, digamos, también por este camino. Yo empiezo estudiando con él cuando tenía 18, 19 años. Eh, entonces, bueno, eso, yo creo que él es como una gran inspiración para mí. Ok. Podrías mencionar entonces a Kandinsky y a tu profe, Ya mi profe, sí, del principalmente. mundo. Bellísimo. Y a ver, de las obras que están en la plataforma, son un montón. Sí. ¿Recuerdas alguna que sea memorable por alguna anécdota en particular, que te vincules con esa obra por alguna razón? Bueno, Tormenta de Acero es una de las obras que, que quiero mucho, que me sentí muy bien pintándola, digamos. Como que logré, no sé, esa libertad que, que estaba buscando, y justamente fue la obra que entró al certamen de Vendimia. El certamen de Vendimia es un concurso que se hace acá todos los años, muy importante, el más importante de Cuyo. Así que bueno, justamente ahora está expuesta ahí en el EICA, en el museo, hasta marzo creo. Y esa es una de las obras que me identifico más, digamos. Sí, es muy linda esa obra. Su, no sé si tienes alguna pregunta o si nos han dejado algo acá en el chat. A ver. Si alguien tiene preguntas, por favor, lo deja en el chat. Bueno, veo, Belén, tú tienes muchas obras que son series, o al menos unas, ¿no? En nuestra página. Eso me llamó la atención. Tiene una que se llama Antes y otra que se llama Después. Y también había otras obras también, como, ¿puede contar un poco dónde viene eso? Sí, viene un poco de estados anímicos, ¿no? Para mí el proceso de pintar siempre tiene que ver con lo que siento, digamos, lo que me pasa en ese momento. Y antes es una obra que busqué mucho, digamos, o sea, en el boceto, y que estaba experimentándola de una forma, de otra, y en esa misma semana vengo pintando, digamos, diferentes cuadros, y me encuentro con Después, que es como que salió así, viste, en 2, 3 horas, que fue así como la encontré, y por eso es Antes y Después, porque tiene que ver con ese proceso ok, busqué mucho esto antes y después lo encontré de una forma, digamos, inconsciente y digamos, rápida y espontánea, digamos. Ok. ¿Y tú tocas la guitarra? Sí, soy guitarrista. Y también lo enseñas. También enseño, sí, soy profe de música, digamos, de guitarra más que nada, pero Guitarra sí. clásica. Qué chévere. Guitarra eléctrica, Tocas en un soy grupo. guitarrista eléctrica. ¿Cómo? Tocas en un grupo también. Tengo 5 bandas. Sí, un montón. ¿Cómo administras el Eh, tiempo? No entiendo. no tengo mucho tiempo, pero no, igual me encanta lo que hago. Eh, tengo un tributo a Amy Winehouse, que es una cantante londinense. Bueno, tengo mi propia banda con mis temas, que ahora estoy por sacar un disco, un EP, en un mes, creo. ¿Sabes? Y después, bueno, después trabajo como músico sesionista, que es como, digamos, el trabajo en el proyecto de otras personas. Entonces me van llamando para grabaciones,
y shows en vivo y demás. Qué lindo. Es que como es tan lindo ver gente que encontraron lo que le encanta y está trabajando en ese arte, que sea que es lo que le encanta y mejorando por toda su vida, ¿no? Y hay gente Sí, que toda su vida lo busca, ¿qué es lo que me apasiona? Y hay gente que lo encuentra en una edad muy temprano y tiene entonces más tiempo para mejorarlo, ¿no? Entonces cuando veo gente como tú que lo encontraste en la edad de 12 o 13 y estás disfrutando y estás como trabajando en eso, como siempre me fascina. sí, es como Gracias. vivir el sueño, ¿no? Porque encima tienes como estas dos aristas y eres muy buena en ambas. Porque he visto un par de cositas que haces con la música también Gracias. y eres casi tan buena como artista visual. Ah, Y sí, como dice Su, es espectacular que tan joven hayas como conectado con lo que eres realmente buena y lo que te apasiona y puedas vivir de eso. O sea, tienes una suerte increíble. sí, 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 claro. sí. Igual también pienso que, por lo menos para mí, ¿no? Siempre utilizo una frase que está bastante trillada, pero para mí el arte me salva, digamos. Lo vivo de esa forma. Es como que no me imagino mi vida sin pintar, sin tocar, más allá de lo que pasa con el afuera, ¿no? Es una búsqueda interna mía. Es Mm. como, no puedo, no puedo evitarlo, digamos. Viste, como cuando sos un niño que dibujás, pintás, haces cualquier cosa y querés mostrarlo y no importa si gusta, si no gusta, lo importante es la conexión que vos tenés con la cosa. Y así Claro, trato pero yo también de es vivirlo, valiente digamos. es valiente que tengas esa mirada de niña, ¿no? Porque muchos o la vamos perdiendo o por ahí nos da un poquito de vergüenza cuando ya estamos más grandes como conectar con eso. Y nada, es valiente de tu parte, digamos, arriesgarte a hacerlo y que no importe nada. Exacto. No tiene que importar nada. Sí, también como uno dice que el arte es diferente. La gente que se dedica en arte, especialmente, son gente que tiene mucha historia para contar. Y Mm. unos lo cuentan en escribir, unos en pintar, unos en música, diferente manera, ¿no? Pero parece que tú tienes bastante adentro de ti que estás buscando y quieres contar para mostrar de diferentes maneras. También me parece impresionante. Tenemos una pregunta que están preguntando, Ari, 3 palabras que definen a Belén. Wow, 3 palabras que definen a Belén. Apasionada, eh, amor Ah, y, y valentía puede ser otra. Sí, totalmente. me encanta, me encanta. Ya vamos a ponerlo en nuestra página. Bueno, Yo le sumaría vibraciones, mm, por, no sé, por tu paleta de color, puede ser, ¿no? Por esto que hablábamos de tu manera de componer relacionada con la música, yo le sumaría eso. Mm, me gusta. eso es una pregunta un poco personal, no sé si puedo preguntarte por live. Si no quieres responder, no tienes que responder. Pero puedes contarnos una historia de algo o puedes contarnos, porque tú dijiste que estás buscando algo adentro, algo que estás bastante orgullosa, y Sí. otro que algo que tiene miedo. A ver, tu pregunta, a ver si entendí, sería como a qué le tengo miedo, algo así, ¿no, Ana? No, exactamente qué es lo que estás buscando. Cuando nos contaste un poco de
¿qué perseguías cuando creabas? Bien, Su ¿qué te estoy pregunta buscando? exactamente si nos puedes contar Sí, el chusmerío sobre eso. Sobre el amor, me dices. puede ser. Sí, sí, Eh, sí. Mira, justamente estoy trabajando en una serie que creo se va a llamar Vivir con amor es vivir sin muerte. Me parece que es algo que tiene que ver con el sentido, digamos, del ser. El ser necesita amar. Y no necesariamente estoy hablando del amor romántico, por decirlo de alguna manera, sino del amor en todas las cosas, en todo lo que hacemos, en todo lo que buscamos. Y creo que es algo que me gustaría encontrar como, digamos, las respuestas afuera también, de qué es lo que sienten los demás. Yo creo que los artistas un poco son como esa persona que puede llegar a decodificar lo que sienten un montón de personas, que a veces lo sentimos todos juntos, pero quizás alguien que lo escribe lo dice y dice, ah, mirá, esa canción me identifica porque me pasó a mí. Y en realidad, claro, nos pasó a un montón de personas. Solo que el artista puede decir, ok, esto está pasando, digamos, y lo materializa. Creo que, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero creo que materializar las emociones, materializar la época en la que yo vivo, la edad en la que tengo, porque no sé si voy a pintar o tocar la guitarra de la misma manera ahora que cuando tenga 50 o 60 años, o no sé qué me va a estar pasando, no sé qué le va a estar pasando al mundo, no sé si el mundo va a existir, qué sé yo, no sé, cosas. Y me parece que el arte como yo lo veo es hoy, es como lo que puedo decir ahora, en este momento, y tratar de codificar eso, digamos. Mm, Sí, no, no te refieres a un amor romántico, sino, digamos, al amor, ¿no? Sí, como lo podemos interpretar. Todavía no le Sí. termino de dar forma a la serie, estoy como en el concepto, Ujú. digamos, estoy como en la parte en la que estoy escribiendo las palabras, leyendo, buscando cosas para ver cómo materializo eso en una serie que tenga ese concepto. mm, Vamos a ver Claro, si lo y es que logro. de eso se trata, ¿no? De la investigación y de ver cómo lo llevas al lienzo, en el caso de que lo estés haciendo en lienzo. mm. Y Claro, como porque decías, siempre, acordate que ahí está lo esencial, ¿no? De lo que puedes hacer. Que si bien todos quizás compartimos ciertas emociones o vivencias, tú, como el resto de los artistas, pues pueden llevarlo a sublimarlo o bien eso, crear formas que intenten llevar al lienzo esa emoción, ¿no? Ujú. exacto, un mensaje. Ujú, ujú. Y un mensaje que la gente se relaciona. Y así se enamora Exacto. de cualquier, ¿no? Cosa que si es arte o un libro o una canción. Así uno se enamora porque lo entiende, lo siente también. Y te Exacto, tocó lo a él. sientes. Sí, súper, súper. Sí. Em, entonces ya casi estamos en tiempo, pero antes de dejarte ir, porque eres la primera y también es enero, ¿cuáles tus planes por 2022? ¿Cuáles son mis planes? Sí, arte, Bien, música, ¿dónde podemos ver tu bien, música? bien, mis planes. Estoy por sacar un disco, espero poderlo sacar para mi cumpleaños, que es el 15 de marzo. Estoy trabajando en la tapa, bueno, en todo el concepto visual justamente, porque la música ya la tengo. Pintar muchísimo, espero pintar un montón. Tengo ganas de eso, de hacer series distintas. Eh, y con esta cuestión de ya los mensajes, digamos, de ir estudiando
conceptos con los que me siento identificada y poder encontrar la forma de expresarlo. Y bueno, tengo un show en Buenos Aires, en la Bienal, en febrero. Tengo un show ahora a fin de enero en Teatro Independencia, acá en Mendoza. Y bueno, eso, música. Hoy justamente terminé de pintar todo el estudio, de arreglar los muebles, poner todo, de ordenar todas las cosas para tener ahí el año. Me estoy haciendo varios bastidores, así que bueno, eso, trabajando. Sí, para ponerte en el zone y espero Y ojalá que Dentro. sigas con nosotros, ¿no? En Arte Original. Sí. Y deberías contarnos cómo te has sentido, formando parte del equipo de artistas, digamos. Increíble, increíble. La verdad que sí, pertenecer, bueno, Ana es una dulce, increíble, me ha tratado súper bien, siempre dispuesta a ayudar en todo. Y bueno, una experiencia completamente nueva, así que aprendiendo mucho también de la experiencia, pero súper feliz, súper bien. Aparte, los artistas seleccionados son una maravilla, también me gustan. No me acuerdo los nombres bien exactos, pero estuve mirando a Bueno, tu muchos profe es y uno, tu profe Martín Villalonga claro, sí, forma Martín. Sí, Ujú. a Martín lo tengo a 5 cuadras de casa, Martín, así que somos casi vecinos. Qué bueno. Eh, Así que sí, no, maravillosa la experiencia. Qué bueno. Bueno, muchas Gracias. gracias, Belén. Muchísimas gracias por compartirnos tus anécdotas, experiencias, curiosidades. Un placer que formes parte de Arte Original y bueno, que sigas creando y esperamos seguirte teniendo en el equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz de ser parte de Arte Original, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. Y bueno, esperamos ver más de tus obras. Ya todos pueden venir a nuestra página de la web, arteoriginal.co. Esa entrevista, si no entiendes español, no te preocupes, vamos a poner en YouTube con subtítulo en inglés para que puedan escuchar a Belén contar su historia. Muchas gracias a Bueno, todas. Y gracias. visiten el Artist Page de Belén en la plataforma, Tus en obras. Arte Original, Belén La Roulette, y allí pueden ver un poco más de su historia y bueno, sus obras, visitarlas. Exacto. Gracias. Bueno, Chao, Gracias, adiós. chicos. muchas Chao. Chao. gracias. Gracias.